a partir del mundo de la escuela, ustedes, ¿cómo podrían definir la masculinidad? ¿Qué es la masculinidad desde la experiencia? No desde la teoría, sino desde la experiencia que ustedes han tenido en la escuela. ¿Ustedes qué podrían decir? Es que la masculinidad es esto. Y ahí les invito a que compartamos. De ahí sí pueden levantar la manito o hablar. Estamos aquí en confianza y somos un grupo pequeño. Desde la escuela, ¿cómo podríamos definir qué es la masculinidad de la escuela? Ya vimos que no es. Bueno, bueno, soy Evelyn Alvarado, ¿no? Para mí la masculinidad, y si tú revisas de un diccionario prácticamente es eso, es un conjunto de atributos, un conjunto de valores, de características que le hacen al ser humano, al hombre en sí, una persona quizá única, porque nosotros no podemos ver igual a un hombre que a otro, ¿no? Un hombre es masculino en diferentes formas, pero hay ciertas características, hay ciertos valores, ciertas formas de ser, comportamientos que nosotros podemos decir es un hombre bastante masculino, ¿no? Ya, perfecto. Muchas gracias, Evelyn. Ahí nos das un gran aporte. Un hombre es masculino en diversas formas. Muy bien. Y sí, me parece que en la práctica educativa, por ejemplo, la cuestión de los deportes. Tú Ujú. miras que son los chicos los que se apoderan del espacio, son los que están en la casi de cualquier espacio hacen cancha de vóley, de cualquier espacio hacen, tú ves a las niñas sentadas alrededor de ellas conversando, pero la práctica deportiva es de los varones. Y estamos hablando de un colegio que ahora que era antes netamente femenino y que ahora es mixto. Y también me parece que las ciencias exactas Ya, perfecto. son hechas, es como que es seleccionado o está vinculado directamente a lo masculino. Y las ciencias naturales, las ciencias sociales, como que muy vinculado a lo femenino. Muchas gracias, Iván. ¿Alguien más? Dale, Cecilia. Para mí está muy ligado en la creación mismo el hombre. Es compañía para mí. Es aprendizaje también. Tengo hermanos, tengo padre. Ellos son el complemento quizás para mí. Tengo bastante afinidad con el ser hombre, ¿sí? O sea, más apertura a escucharles, a entenderles, eh, porque una vez que uno entiende, aprende, tiene muchos valores, tienen muchos consejos incluso. De igual manera, tener un buen hombre al lado es el complemento, es un dúo para mí, es un equipo. Tengo mi hijo. Te hago una pregunta ahí para que nos sigas contando en lo que nos vas contando. ¿Qué es un buen hombre? O sea, ¿qué, esa categoría del buen hombre, qué incluye? Incluye escucha, incluye valores, incluye atenciones, incluye aporte al otro ser. Eso para mí significa sencillamente eso. Vale, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Yo soy Mariana Alvarado y creo que dentro de la escuela también nosotros podemos diferenciar el accionar de ellos, que es en cuanto a su vocabulario, ¿no? Para expresarse, ellos lo hacen de una forma muy, digamos, exagerada, alterada a veces, y también los términos que pueden utilizar, ¿no? Que, bueno, nos dejan a veces con la boca abierta ahí de que qué mismo nos tratan de decir o qué es, y incluso también en los, cuando empiezan a jugar, a escribirse en los cuadernos, se hacen algunas gráficas que supuestamente ellos sí lo pueden hacer y que una niña, en cambio, más delicadita para hablar, ¿no? El tono de incluso es más bajo, nunca hacer dibujos que sean contrarios a lo que tenga que ver como mujer en este caso, ¿no? Como trabajamos en colegios mixtos, entonces se ve esto, ¿no? Que los muchachos son los más grotescos, que comienzan a gritar, que comienzan con vocabulario no acorde con el espacio.
Entonces, eso yo puedo decir de los ambientes de las aulas, ¿no? Como profesor también. Muchas gracias, Marianita. Muy, muy interesante tu aporte. ¿Puedo Bien. decir algo? Mi nombre es Jenny, un gusto saludarle. Para mí la masculinidad representa para mí elegancia, fuerza, valores propios, específicos de... Perdimos, Jenny. Se te apagó el micrófono. No, No, sí, ¿sí me escucharon? no, la última parte, no. Solo te escuchamos Ahí, la elegancia, fuerza y valores. que caracteriza a un hombre, ¿no? En todo aspecto, en cortesía, respeto a la mujer. Bueno, bien puesto ya, yo digo así, perdone, ¿no? Bien puesto. ¿Y bien puesto qué es? O sea, sí, por ejemplo, tenemos una categoría de un buen hombre y tenemos la categoría de buen puesto. Bien puesto. Para mí, sí, la presentación desde lo físico, yo, Jenny, puedo decir yo, para mí es de físico, bueno, para mí sí, el físico y la parte emocional y todo se... Otra vez estás con el micrófono apagado, parece que lo apagas por error. Solo eso, para mí es eso, eso es. Ok. Vale, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Y yo los invito a que, porque Jenny, me gustaría escucharte tu versión de cómo es la masculinidad, pero no en general, sino desde la escuela, de tu experiencia en la escuela. ¿Sería tu forma de definir la masculinidad? Bueno, en la escuela, no solo como centro, algún rato como estudiante, también lo que siempre aprendí que la parte masculina era la habilidad fuerza, el hombre siempre era primero, el carácter, ¿qué les puedo decir? Que no demuestra emociones, que el hombre no llora, bueno, cosas así, ¿no? Eso en el tiempo hablo que uno ya pasó en edad, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que en la escuela uno representaba y que primero las mujeres pasen, luego los varones, que también tenían que tener los hábitos. No sé si se me está yendo a mí el internet o es por acá. Bueno, me estoy yendo por otro internet que tengo acá. Eso es para mí lo que nosotros, digo, ¿no? Como alumna también que fui y el estereotipo de pronto que teníamos nosotros, digo yo, Jenny, ¿no? La imagen que se tenía, ¿no? Que el hombre debía ser cortés, primero la mujer, las mujeres éramos más delicadas, entonces el hombre tenía que pasar después. Ya. Sí, pero que el hombre era sabio, ¿no? Que el hombre sabía más que nosotros y nosotros siempre éramos o sea, agachadas ante las circunstancias de que el hombre es la fuerza. Ya, perfecto. Muchas gracias, Jenny. Pero ¿sabes qué? También se creó un modelo también físico que uno requiere en la compañía de la fuerza física. Para la mujer sería el hombre ideal perfecto. Ya, genial. Muchas gracias, Jenny. Buenos días. Miriam Reina le habla. Perfecto, muy bien. Dale. A ver, verá, yo pienso que de lo que han intervenido las compañeras, estoy de acuerdo en algunas cosas, pero trabajo en el Colegio 24 de Mayo, un colegio que antiguamente era femenino, netamente, y hoy es mixto, pero al ver el comportamiento tanto de las chicas como de los varones, en cuanto al vocabulario, por ejemplo, que expresaba la compañera que me antecedió, dice, los varones son así. Yo más bien diría, porque yo he escuchado en cambio a las chicas,
Las chicas tienen un vocabulario tremendo y no puedo decir las chicas o los chicos. Más bien lo que yo haría la diferencia es que depende del hogar, de donde vienen, de los valores que les hayan inculcado, porque hay estudiantes varones tan delicados, tan, ¿qué le digo? Como decimos, educaditos, no, que no se expresan así, más bien se admiran de las chicas que se expresan así, pero las chicas también. Hay unas señoritas que pues tienen sus valores, o sea, desde su hogar, su vocabulario es correcto, no es grosero como la mayoría de las señoritas lo hacen y la mayoría de los jóvenes. Pero más bien esto deberá ser relacionado, digo yo, a su casa, a su formación, no a que es varón y puede expresarse así, o que es mujer, no, no puede expresarse así, no, más bien a los valores como personas. Estoy de acuerdo yo que sea, que no tengan ellas, ellos un vocabulario así grosero, simplemente porque son personas, no porque son varones o son mujeres, o sea, no le veo la distinción en decir las mujeres, o sea, estamos incluyendo a todas y no es así, o los varones, estamos incluyendo a todos y no es así, más bien yo veo por el lado de la formación de cada persona. Eso es cuanto puedo decir en la experiencia de docente. Igual, como decían antes, las matemáticas, por ejemplo, es para los varones. No, tuvimos algún momento una ganadora de un concurso que fue una estudiante. Tal vez antiguamente eran las asignaturas estas inclinadas para los ingenieros, para los arquitectos, posteriormente que se iban a formar, pero hoy yo le veo a la educación que no es así. O sea, es tanto para las mujeres como para los varones lo mismo. O sea, las asignaturas no tienen diferencia, al menos desde mi punto de vista en el colegio donde trabajo. Gracias. Perfecto, muchas gracias Miriam por tus aportes. Ahí vamos creando un mapa más interesante. Miriam Varela. La otra, Miriam, sí. Sí, bueno, yo todavía creo que no tengo la respuesta completa, sin embargo quería compartir porque, claro, yo en la escuela veo dos espacios, ¿no? Uno de la convivencia de los jóvenes, que ahí traen los estereotipos de qué es hombre y qué sería lo masculino, ¿no? Y lo digo porque recién nomás tuve una anécdota. Claro, yo no me había dado cuenta que en la figura, yo quería ir en una figura que presenté en clase en forma horizontal, pero dentro de esto había puesto al muñequito arriba, que representaba un hombre, y a la muñequita abajo. Yo no me había percatado. Cuando la niña me dice, yo les decía, a ver, ¿qué ven en el gráfico? Y me dice, que el hombre le está ganando a la mujer. Y yo, mi clase era de ciencias naturales y estaba hablando de otra cosa, pero entonces, claro, cuando tú nos preguntas esto, creo que hay también esa dimensión de los estereotipos que traen los jóvenes desde la música, que tiene que ser un varón conquistador, un varón que sabe cortejar, que no demuestra debilidades y que incluso físicamente debe de tener un perfil como el que esté de moda, ¿no? Sí, o sea, claro, si a nosotras, a las mujeres, nos exigen de pronto ser delgadas, tener cintura y algunas características, a los hombres también, tener sus músculos definidos. Entonces, como que eso también se va creciendo en el espacio de convivencia de los jóvenes. Y la otra parte en el colegio, la cuestión académica, ¿no? Si bien es cierto, claro, o sea, podemos tener nosotros el protagonismo de las niñas en ciencias que se dice que son para los varones, pero yo me pongo a pensar en lo que yo enseño. Entonces, por ejemplo, claro, tengo más experiencia en el campo de la química y hay una parte que se llama la teoría, enseñamos teoría atómica, y casi todas las teorías, primero vienen de Europa. Todas las teorías que enseñamos en química vienen de Europa. Y todas las teorías, claro, si yo me pongo a pensar en teoría atómica, están puros hombres. Y apenas se la menciona a Marie Curie y ya, así como que satelitalmente. Pero de ahí, toditos las teorías que nosotros enseñamos, les damos a conocer a los jóvenes, esto dijo el señor tal, esto dijo el otro señor. Y claro, en cambio, si nos vamos a la literatura, ahí sí, esto dijo la señora, dijo el señor. Entonces es como que ahí ya se va de pronto incluso cogiendo lo que iniciamos la clase, ¿no? Interiorizando en el cuerpo
Los hombres son los de las ciencias duras, los hombres son los del pensamiento lógico. Entonces, claro, desde ahí se empieza a construir esa masculinidad. Y es lo que yo siempre me he preguntado, chuta, ¿cómo habrá que enseñar la química para no? O sea, porque está así, o sea, la ciencia está contada así, desde Europa y desde los hombres. Esa Bueno, es mi intervención. muchas gracias, Miriam. Yo creo que tienes una gran pregunta y creo que con la formulación de la pregunta ya hay un gran camino ahí por explorar. ¿Alguien más quisiera decirnos, cómo ir situando qué es la masculinidad desde esa práctica en la escuela? Y yo quisiera como abrir un poco más el espectro y plantearles, bueno, estamos hablando de los niños y de las niñas. ¿Qué pasa con las profes y los profes, con el personal de la, o sea, pensemos en la comunidad académica, ¿sí? La comunidad educativa, perdón. Entonces pensemos en el Bueno, personal administrativo, pensemos en el personal de apoyo, pensemos incluso en los padres y las madres de familia, y ahí podríamos ir como completando este mapa de lo que es la masculinidad, porque eso es lo que está en juego. Para no, terminar, buenos días, Miriam, Diana. Diana, dale, te escuchamos, Diana, y después vamos con Cecilia. ya. Ya, listo. Buenos días con todos, soy Diana. En relación a mi experiencia, quisiera un poco conversarles, ya que soy yo parvularia. Es decir, trabajo con los chiquitines desde los 3 años de edad, ¿sí? Haciendo el análisis en relación a la convivencia, los pequeñitos por primera vez a los 3 años, se podría decir, se incluyen a la parte de la educación, empiezan a soltarse de sus padres, ya se involucran en lo que es una sociedad en la cual esta convivencia les permite conocer a otros niños y de hecho a defenderse también de los niños. Sin embargo, ellos con las actividades diarias, con el juego permanente con el que trabajamos, ellos no ven la diferencia en color, raza, tamaño, forma, nada de eso. Simplemente juegan y decía yo, analizaba en que cuando un niño se cae, llora, o sea, es espontáneo, llora, es la única forma de poder decir me duele, siento. Entonces, saber que los niños desde pequeñitos sienten, tienen sentimientos, y bueno, los otros amigos no es que le dicen, deja de llorar porque tú eres hombre, no, 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 para nada, sino le acompañan todos entre hombres, niños, niñas, le curan supuestamente ellos. Entonces, desde esa edad yo realmente no vería esa parte segregativa que ya lo ven en el colegio. Es como los docentes les decimos, sí, bueno, si te duele puedes llorar, no hay problema, pero sin embargo ya cuando los padres van un poco apoderándose más de esta parte educativa, ya van poniendo los límites, son quienes les dicen, no, con él no te lleves, no, con él no te lleves porque te pegó alguna situación. Y yo hablaba con los padres y les decía, miren, ustedes entre grandes se pelean, pero los pequeñitos pueden pelearse ese momento y al siguiente momento ya están de amigos. Y los padres siguen de distanciados por un largo tiempo. Sin embargo, los niños no miran esa parte. Entonces, somos la sociedad, y yo lo veo así, la sociedad quien ya va poniendo límites y va determinando esta parte donde les dice, no, si te caíste no debes llorar porque los niños no lloran. Y ya viene por parte de los padres. Y con los chiquitines es una inocencia donde son reales, son espontáneos y se puede trabajar muy bien. Es donde los vamos moldeando. Eso nomás como mi perspectiva desde los niños más pequeñitos. Cecilia, muchas gracias, Diana, por tu aporte. Es muy, muy, muy importante. Sí, comparto mucho lo que dice Dianita y igual para completar lo que dice Miriam en cuanto a la realidad en nuestros colegios, escuelas. Yo trabajé en un colegio militar, el Liceo Naval, y por lo general teníamos el primer, como se dice, comandante en jefe de cada curso. Lideraban las chicas con sus notas. Terminaba el bachillerato en el abanderamiento y por lo general eran chicas las que llevaban el estandarte.
En cuanto acá, al colegio 24 de mayo, igual. Por lo general, las chicas son las abanderadas. Los chicos son los que lideran también el consejo estudiantil. Entonces, sí hay una realidad en la que se hace más factible las chicas. Las chicas como que van mejorando en cuanto a la capacidad de estar más concentradas, de hacer sus tareas de cumplimiento, y eso ayuda para que su récord académico se destaque. Esa observación en cuanto al colegio. Vale, muchas gracias, Cecilia. Bueno, no sé si alguien más, Carlos. Yo solo quería acotar lo siguiente, Jenny. Bien. Quería acotar que yo dije mi experiencia de cómo era antes y como estudiante, ¿no? O sea, como estudiante en mi tiempo, pero actualmente, en cambio, sí hay un cambio para mí. Por ejemplo, la masculinidad como era antes, ahora de lo que yo percibo. Por ejemplo, la masculinidad muchas veces la asociábamos hasta un deporte, o sea, solo los hombres fútbol y los hombres eran buenísimos atletas, ¿sí? Pero ahora en cambio no, o sea, hombre y mujer, como decía Miriancita, es verdad, ¿no? O sea, muchas veces ahora la mujer incluso expresa en forma grosera muchas palabras que antes se escuchaba en los varones, casi siempre. Y los varones ahora general, no todos, ¿no? Porque también hay de todo, se asustan de eso. Pero ahora, por ejemplo, no es asustable ver que una mujer juegue fútbol, alce pesas, porque antes pesas era solo para el hombre fuerte, masculino, fornido, ¿no? Entonces, eso actualmente sí es diferente. Y como uno como docente, o sea, ya lo trata de que la mujer y el hombre tenemos las mismas capacidades en fuerza, en inteligencia y todo, ¿no? Yo le di la anterior, era en mi punto anterior a lo que nosotros fuimos criados y a lo que nosotros como estudiantes vivíamos. Ya, perfecto. Muchas gracias. Leonardo. Sí, te escuchamos. Sí. Carlos te saluda. Dentro del área educativa creo que sí se presentan algunas situaciones que he estado pensando, ¿no? Creo que, por ejemplo, el tema de la fuerza, creo que sí se evidencia cuando hay que cambiar, qué sé yo, una silla, una banca de un lado a otro, casi siempre son como que los varones toman esa iniciativa o se espera que el hombre sea quien conduzca o lleve esa silla. Veo que sí hay mucha tendencia también a resolver entre los varones los conflictos a golpes también, sí he visto y evidenciado esto de que hay esa tendencia. He visto, por ejemplo, en los chicos una tendencia hoy en el tema de la comunicación, utilizan mucho el término mija y ese término mija es como que bastante recurrente ahora entre los chicos y de repente sea también como una forma también de feminizar el trato o de pronto identificarse con lo femenino, porque he visto que no es peyorativo en muchos de los chicos, ¿no? Y casualmente también he visto que este término mija también lo utilizan ciertos docentes también. Entonces, hay docentes también que se tratan así, o sea, se dicen mija entre un docente a otro y son hombres, ¿no? Quienes se tratan así. Entonces, detrás de eso también creo que puede haber algo relacionado con esto. Los padres de familia que asisten a las reuniones de padres, cuando se convoca a reuniones, casi siempre son las mujeres quienes asisten, las mamás. Los papás son mínimos los que asisten a las instituciones. Creo que eso sería como en cuanto al tema educativo. Muchas gracias, Carlos. Muy, Yo, de muy- nuevo, Mariana, quiero intervenir. Sí, y esto yo creo que va a depender de los contextos también, porque antes que yo trabajaba en un colegio netamente femenino, el trato de los profesores para las señoritas era muy delicado e incluso muy cuidado, ¿no? Porque por las interpretaciones que puedan haber, principalmente desde los compañeros hacia las chicas, ¿no? Hacia las señoritas, que como inspectores recuerdo, tengo una anécdota con un compañero que a la niña le decía que se baje la falda, pero era que porque ella estaba doblada la cintura hacia arriba para hacerle como mini. Y entonces ella lo tomó de una forma distorsionada e incluso casi le hacen juicio al compañero diciendo que por acoso sexual, ¿no? En ese sentido. Y bueno, eso como les digo va a depender del contexto.
ahora que trabajo en otro colegio que era prácticamente para masculinos, porque antes era militar, entonces veo que es diferente el trato de los profesores para ambos sexos, ¿no? Digamos, hombres y mujeres, es bastante fuerte, es bastante grotesco. Digo, eso digo, depende del contexto. No vamos a generalizar, como dijeron antes, y entonces también vamos a actuar los docentes con respecto al contexto en el que nosotros estamos trabajando. Antes igual yo trabajaba ya más tranquila, digamos, un trato muy cordial con las chicas, tantos años ahí, y cambiar a otro colegio sí es bastante impactante y no nos adaptamos a tratar de la misma manera que ellos, pero sí como que tratamos de mediar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer con chicos y chicas? Y tratar de bajarles también a los compañeros que se traten de otra forma o que traten de otra forma. Porque ¿cómo Igual, se tratan, Marianita? Te interrumpo ahí. ¿Cómo se tratan? Tú dices que tratan de cambiarles. ¿Cómo se tratan que hay que cambiar eso? ya, a mí, por ejemplo, me gustaría que los compañeros traten con todo el respeto que un profesor debe tener con los chicos y los chicos también, ¿no? Hacia el docente. Casi no se ve en la institución, al menos donde yo estoy trabajando, no se ve esto, ¿no? Si el profesor le llama la atención, el estudiante reacciona de una forma bastante violenta y como que hasta desafiante, ¿sí? Bueno, cuando yo llegué a un muchacho sí me desafió, varón, entonces, obvio, tocó ponerse fuerte y decir, bueno, que ahí dentro del colegio no, pero quizá en otro lugar, para, si quiere medir fuerzas, ¿no? Pero, porque esta era la actitud de ellos, ¿no? Y hasta ahora, el inspector le llama la atención y el estudiante le invita a los golpes. Entonces, igual también, como dijo el compañero anterior, tratan a los estudiantes como mijas. Entonces, mi hija, y entre ellos también, ¿no? Entonces, eso va a depender, como digo, del contexto. No es donde todos en general, donde trabajamos antes, como estamos trabajando ahora, o donde iremos a trabajar después, porque como somos soldados de todo el país. Entonces, así es lo que digo, ¿no? Mi intervención, lo que yo quería aclarar también. Muchas gracias. Gracias, Marianita, por tus aportes. Bueno, no sé si alguien tenga un elemento diferente que aportar, pero podríamos ir como levantando un poco un mapa de esto que nos ha salido, porque ustedes, ahí lo he ido anotando en el chat. Bueno, hay muchas ideas, ¿sí? Sobre todo esto que implica pensarse la masculinidad, pero digamos hay un asunto recurrente y que nos permite introducir como algunos elementos conceptuales. No me voy a desplayar en eso, porque la idea es que podamos mejor conversar y ir procesando esto desde la experiencia, y es que efectivamente la masculinidad es una, digamos, de diferentes teorías y lo que vamos ahora, es una construcción que tiene que responde a una categoría mayor que es el género, ¿sí? Algunos teóricos y teóricas en la sociología llaman a esto una estructura social. Una estructura social o una categoría es esta, como es el género, otra puede ser la raza o la clase social, etcétera, la identificación étnica, entre otras. ¿Sí? Esto, de hecho, esta triada que acabo de mencionar se le llama la interseccionalidad. Es como poder mirar de manera mucho más compleja una realidad, es decir, con la mayor parte de elementos que componen esa realidad. Entonces, una parte de la realidad es esta que se llama el género, y es una categoría. Yo me voy a permitir utilizar una metáfora que nos puede ayudar a comprender un poco más esto, y es la siguiente. ¿Ustedes conocen qué es la nube? ¿Sí? En Internet, hablando en términos de Internet, ¿sí? La nube en Internet es esta, digamos, esta metáfora, que realmente también es casi una metáfora porque no existe tampoco literalmente una nube ahí, sino que es una serie de servidores, pero que los pensamos como si estuvieran ahí, como literalmente una nube, donde hay mucha información. Ahí se carga toda la información disponible a la que podemos acceder a través de estos dispositivos, que son los computadores, los móviles, las tabletas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí en la nube, haciendo la analogía con este tema del género, es como si la nube
del Internet fuera el género, ¿sí? El género es donde las sociedades en un lugar específico, geográficamente determinado, en un tiempo específico, va colocando, va subiendo información de lo que espera que sea la masculinidad y lo que espera que sea la feminidad y construye así esos referentes del género. Entonces, nos va dando una cantidad de elementos que nos permite identificar, ah, bueno, la masculinidad es esto, o la feminidad es esto, porque ustedes, si ustedes lo notan de los aportes que nos dieron, siempre hay en juego como una versión entre lo que era antes y lo que es ahora, porque esto va cambiando en el tiempo, se va moviendo. Y ese moverse en el tiempo también nos dice cosas. El género nos precede, es decir, el género ya estaba antes de que nosotros llegáramos a la vida. Sí, llegamos a este mundo, en esta ciudad o en este país, o llegamos y estamos acá en cualquier lugar y ahí tenemos una nube específica. Y en eso, que es la cultura, la sociedad, va llenándole de lo que deberían ser. Y aquí ustedes ya listaron un montón de elementos de lo que se espera que sean los hombres. Sí, específicamente, y también algunos de lo que se espera que sean las mujeres. Entonces, ahí, siguiendo la analogía, hay dos grandes usos que le podemos dar a este asunto del género. Uno es el uso del género como una construcción social y cultural. Entonces, social y culturalmente, ponemos en la nube todo lo que esperamos en términos de estereotipos o roles, mandatos de lo que deben ser y hacer los hombres y las mujeres para poder ser reconocidas como personas femeninas o masculinas, que tiene que ver con eso que ustedes dijeron que no es la masculinidad. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta, la puede formular en cualquier momento. Entonces, eso que está ahí en la cultura no depende única y exclusivamente de mí. De hecho, estaba antes de que yo llegara y yo cuando llego empiezo, y ahí viene el segundo uso. La masculinidad y la feminidad son construcciones generales, sociales y culturales, pero hay un asunto específico que se llama la identidad de género. La identidad de género es además un derecho, es un bien jurídico protegido por la Constitución del país y por las herramientas internacionales de derechos humanos, que nos dice que todas las personas tienen el derecho a reconocerse en lo profundo como hombres o como mujeres. Eso es un derecho hoy. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esta analogía de la nube? Si la nube es el género y nosotros, cada persona va llegando a este mundo, le van dando una información. ¿Qué pasa? Y ahí la escuela es fundamental. De hecho, es uno de los principales actores o agentes socializadores en el proceso de aprender esto. ¿Por qué? Porque cada persona, cuando llega a una familia, es como si tuviéramos un disco duro. Y en ese disco duro lo que hacemos es empezar la familia, primero, empieza la familia a bajar la información de la nube y se la empieza a cargar al hijo o a la hija, ¿sí? Y ahí es muy importante y no es indiferente si es hombre o mujer, porque es que de acuerdo a la evidencia biológica que tienen en los niños o las niñas, pues les decimos es un niño o una niña. Entonces, en esta cultura, en el sistema patriarcal, nos dijeron que todas las personas que tienen pene tienen que convertirse en hombres. Y todas las personas que tienen vagina tienen que convertirse en mujeres. Entonces, de acuerdo a esa evidencia biológica, a las niñas les empezamos a dar toda la información que bajamos de la nube y le metemos en su cabeza para que sea una niña. Y sea una niña adecuada de la casa o de familia y que, digamos, desarrolle lo que se espera de ella, que se siente como niña, que se comporte como niña, que haga todo como niña. Pero a los niños también, a los niños van sacando de la nube los datos y se los van descargando en su disco duro. ¿Eso qué es? Les enseñamos a escribir, a hablar, y una de las compañeras hizo un aporte así muy, muy importante. La compañera de parvularia, creo que era Diana. Diana nos dice, claro, los niños y las niñas en esta formación inicial no tienen una diferenciación muy importante en términos de la raza, del género, etcétera, porque simplemente juegan y se relacionan con el otro y la otra como otro y otra, punto. Juegan, se caen, se lastiman, si tienen que llorar, lloran, etcétera, etcétera.
La pregunta, y que voy a permitirme abrir también esta palabra acá, ¿dónde se tuerce la cosa? ¿Dónde empieza a cambiar este proceso? ¿Sí? En esta formación inicial somos iguales, nos permitimos llorar. ¿En qué creen que es donde se empiezan a marcar esas grandes diferencias entre los géneros? Y que empezamos a meterle en el disco duro la información de lo que debería ser ese ser humano para poder convertirse en hombre o para poder comportarse como hombre, que tiene que ver con estas cosas que ya dijimos. No lloran, son fuertes, y esos son eso en términos de teoría se llama mandatos de género. No lloran, son fuertes, no son sensibles, ¿sí? Y vamos a ir viendo. Pero les pregunto, me gustaría mucho escucharles y también a Paola específicamente, si tú has logrado identificar en qué momento, en qué parte del proceso educativo en la educación básica es donde empiezan a notarse o a marcarse esas diferencias de, bueno, nosotros jugamos por acá o las niñas nos sentamos en el patio y los niños van a jugar o juegan más brusco unos que otras. ¿En qué momento? Alguien que quiera arriesgarse una teoría, una hipótesis, una idea. Hola, mi nombre es Joana Mera. Bueno, yo voy a hablar por, por la experiencia que yo tengo con mi hijo. Tengo un hijo que tiene 8 años. La verdad, nosotros siempre le educamos. Bueno, la palabra criar a mí no me gusta mucho porque siento que nos hablan como si fuéramos animalitos. Entonces, primero considero que es como educar, ¿no? Educar, la palabra correcta. Creo que cuando nosotros educamos a Alejandro, y hablo de nosotros desde todo mi entorno familiar, implica la abuela, el abuelo, implica mis hermanos también que han tenido influencia. Y yo noté que Alejandro comenzó a cambiar un poco su pensamiento, su forma de pensar, cuando él pasó del inicial, perdón, del jardín, que le llamamos así, a la escuela primaria. En esa transición, cuando comenzó a compartir con un grupo mayor de niños y de niñas, con una diversidad más grande, ¿no? Donde nosotros, el primer terreno que él pisó fue una escuela particular, y donde de cierta manera, pues inclusive sus maestras tenían algunos pensamientos machistas, donde ya las mismas profesoras les decían, con Alejandrito, por favor, no llore, usted no es así, usted es hombrecito, párese duro, mijito, o cosas así. Entonces, las maestras mismo, al momento en que tenían programas así de programas navideños o cosas así, ya les decían, ustedes las niñitas hacen esto porque son niñitas, son delicaditas, tienen que hacer esto, este otro. Entonces, claro, yo a Alejandro siempre traté como de educarle en un pensamiento más sensible, más respetuoso con los demás, con todos y con todas. Y de hecho, Alejandro era de los niños, pese que era muy pequeñito, que a él no le daba vergüenza ponerse camisetas rosadas o ponerse zapatitos, o sea, de lo que sea, ¿no? No hacía esa diferenciación. Yo noté que él comenzó a hacer esa diferenciación en la primaria, casi en el segundo de básica, más o menos, ahí como que fortaleció esas conductas, pero por un tema de aceptación, de que sus otros amiguitos le aceptaran también. Entonces, creo que desde ahí ya él empezó con esas cosas. Ajá. Ya, muchas gracias, Joana. Muchas gracias por tu aporte, muy importante. ¿Alguien más quisiera decirnos cómo ubican que empieza a darse esos procesos como a veces tan radicales de, bueno, yo no cojo ningún color que tenga que ver con el rosa, o yo solo juego con celeste, o no juego con niñas, solo juego con niños, o mi grupo es única y exclusivamente de niños, o no nos juntamos con ellas, o no sé, por ahí? Buenos días con todos. Bueno, mi opinión acerca de la masculinidad, en qué momento se empieza a fomentar, a forjar, ¿no?, en el ser humano, es principalmente en el ámbito escolar.
en la anterior reunión veíamos, por ejemplo, que en la anterior sesión que nos hicieron una actividad en la cual analicemos cuentos infantiles. Entonces ahí veíamos, por ejemplo, que los cuentos clásicos son un instrumento en donde ya se ve la formación de los géneros, ¿no? Como el hombre, como la mujer tiene unas actividades muy diferenciadas. Entonces, si eso se les ha inculcado, se nos ha inculcado, porque incluye en la formación escolar, entonces eso ya tiende a ser ya como el punto de partida para fomentar esto de la diferenciación de género, ¿no? Y sus actitudes. Y también un papel muy importante que se cumple es en la familia, ¿no? Como nuestra familia, nuestros padres principalmente nos han educado. Son dos ámbitos que ya en el plano social se van a evidenciar muy, muy grande, ¿no? Muy evidentemente. Gracias. Ya, a ti, Ricardo, por tus aportes. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere hacer otro aporte, pero en esta metáfora del género como la nube y las personas como si tuviéramos un disco duro, es justamente como lo plantea Ricardo. Entonces, viene la familia, que es el primer agente socializador, es a través de la cual empezamos a recibir toda la información cultural, toda la historia, toda la herencia que nos empiezan a descargar. Es como la que nos empieza a llenar de los primeros programas. Después aparece la familia un poco más ampliada, pero es sin duda alguna la escuela donde empezamos a aprender de una manera mucho más intensiva todo el mundo y esa configuración. Ahí empezamos a bajar. Y aquí hay un lugar muy importante y es que, digamos, desde la sociología, la psicología se ha planteado que hay dos momentos, la socialización primaria y la socialización secundaria. En la socialización primaria, que son los primeros, lo ubican casi hasta la adolescencia, la juventud, en algunas teorías, se plantea todo si se quiere absorber el mundo, la cultura que nos rodea, porque yo puedo nacer, no sé, en Estados Unidos, pero si me vengo a vivir a Ecuador o al contrario, pues voy a absorber la cultura donde esté, no donde nací. Sí, aquí no hay una condición de dónde nazco, dónde nací, sino dónde aprendo la cultura, dónde incorporo los elementos que tienen que ver con el comportamiento, con el deber ser, con el vestirse. Y, por ejemplo, hay un elemento muy importante. Entonces, nos dan toda esta información y a partir de esa información tenemos, y teóricamente nos han dicho, hay formas de identificación. Uno, nos dan un nombre que sirve para reafirmar que somos de un género. ¿Sí? En general, si ustedes piensan en sus mamás o en sus papás y de ahí para atrás, casi todas las denominaciones de los hombres o las mujeres eran muy femeninas o muy masculinas. No habían muchos nombres que fueran, digamos, unisex, ¿sí? Porque era un asunto muy marcado. Lo femenino y lo masculino siempre se marcó muy claramente. Y ahí es donde aparece el azul y el rosa como un condicionamiento para los niños y para las niñas. Porque eso que es simbólico nos empezó a decir es que las mujeres tienen que seguir un camino. Y es ese camino del rosa. Y los hombres el del celeste o el azul. Y eso se llaman normas de género. A todo este proceso en general se le llama socialización de género. Entonces nos socializan en el género y nos empiezan a dar una serie de normas, de mandatos, de pautas que empiezan a determinar cómo nos debemos comportar y finalmente las incorporamos tan fuerte en nuestro cuerpo que se pareciera que son naturales. O sea, incorporamos una forma específica de ser. Y hay otro elemento que es de orden teórico que se llama la expresión del género. Entonces nos empiezan a performar desde la ropa. ¿Cuál es la diferencia entre los hombres? Uno, ¿cómo puede identificar que un hombre es un hombre y que una mujer es una mujer? A mí bueno, yo soy un hombre, ¿cierto? Les hago una pregunta para quienes están con cámara. ¿Cuál es la diferencia entre Cecilia y yo? Uno ¿a quién podría decirle? Esta persona que se llama Cecilia Reyes y esta otra persona que se llama Leonardo García, ¿cuál es el hombre? ¿Por qué? ¿Quién diría cuál es el hombre de esas dos personas que están ahí? Evelyn, estás en silencio. Prende el micrófono. Yo les decía que el aspecto, ¿no? El aspecto de Cecilia es más sutil, más
refinado en el sentido, la carita de ella, no quiero decir que el aspecto de un hombre no sea refinado, ¿no? Pero en su posición, pero ella en sí, su carita muestra inclusive más ternura. No quiero decir que los hombres no sean tiernos con eso, pero se le nota, o sea, es diferente. Y si es que vamos a los estereotipos, inclusive el cabello, ¿no? Aunque hoy da lo mismo un varón que una niña o una mujer utilizan cabello largo, y más bien se les ve en la actualidad las mujercitas que tienen el cabello mucho más corto, algunas inclusive se rapan por la moda, pero yo diría, reitero, las facciones, ¿no? Son distintas. Súper, gracias Evelyn. Mira, lo que tú acabas de hacer es darnos pistas de la cultura. La cultura está hablando de ti, a través de ti. Y la cultura nos dice que las personas que son mujeres tienen que verse como Cecilia. Y que las personas que son hombres o que se identifican con eso tienen que verse como Leonardo o parecido a eso. Porque hay unas variables que son de orden biológico, ¿cierto? Entonces, acá es un tema más complejo y no quisiera meterme mucho en eso, pero hay teorías, por ejemplo, Elisabeth Badinter es una científica francesa que tiene unos textos muy importantes y ella plantea, hay asuntos básicos, ¿sí? Que necesitamos identificar la información cromosomática, la información gonadal y la información genital. Eso es en términos de lo biológico como evidencias que nos permiten asuntos. Hay un asunto que se llaman las características sexuales primarias y secundarias, que es lo que nos permite que según Evelyn, Cecilia sea más delicada que yo, ¿cierto? O que, por ejemplo, yo tenga estos hombros más anchos que los que tiene Cecilia y así, ¿cierto? Hay unas características del orden de lo biológico que también pasa por lo hormonal, ¿sí? Que esa es otra categoría, y que nos van definiendo asuntos. ¿Por qué no tiene Cecilia bigote y yo sí tengo? ¿O barba? Sí, eso se llaman las características sexuales. Pero algo que va más allá de lo biológico es explícitamente esto que se llama la expresión del género. Y es cómo nos enseñaron cómo debe lucirse cierta forma de masculinidad. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, hace unos 50 años o incluso menos, 30, para las mamás de ustedes, el modelo de hombre sexy, ¿cuál era? Un hombre bien vestido, bien arreglado, con el pantalón bien fajado, los zapatos bien lustrados, el cabello bien peinado. Incluso, digamos, ese es como así, muy formal para ciertas situaciones muy formales y elegantes, pero la vida cotidiana... No necesariamente tienes que ser una persona que esté una persona formal y elegante, ¿no? O sea, nosotros generalmente entendemos lo elegante cuando está de terno, pero yo te lo voy a decir, mi esposo, por ejemplo, por su carrera, muy pocas veces se pone terno. Pero a mi esposo yo lo veo siempre bien fajado, su pantalón, los zapatos bien lustrados, bien peinado, bien arreglado, y viste en ropa casual porque es ingeniero, por su profesión. No podría ir de terno a ver una obra, ese tipo de cosas. Evelyn, aprovechemos a tu esposo. Aprovechemos a tu esposo. Por ejemplo, en ese tipo de carreras, además, en términos pedagógicos, por ejemplo, había un imaginario de que los hombres que tuvieran el pelo en pecho, ¿sí? Que fueran peludos, que tuvieran las cadenas, que olieran muy rico. Ese era el modelo estético de la masculinidad hace 30, 40 años y para atrás, ¿cierto? Excepto cuando se ponía terno, ese era el hombre, o sea, el hombre deseado era un hombre velludo, peludo, así, o sea, muy varonil y con una voz fuerte y todo eso. Y acá tenemos uno de los elementos que tenemos que tener muy en cuenta, y tú, Evelyn, has sido muy clara en marcarlo. Hoy en día es esto, porque si ustedes les preguntan a los y a las adolescentes, ¿cuál es el modelo estético de un hombre? ¿Cuál sería? Incluso, Miriam ya lo había mencionado, es que a los hombres también se les exige ser musculosos. Pero, por ejemplo, eso también está cambiando. Claro, hay un consumo estético muy fuerte, entre más atlético sea, mucho mejor. Pero también el asunto se ha desplazado de una manera interesante. Por ejemplo, hoy no queremos que los hombres sean peludos. De hecho, eso es un asunto que desagrada bastante. Un hombre peludo no está de moda hoy, ¿sí? Que además es un asunto natural. Y lo contrario pasa con las mujeres. A las mujeres hoy se les impone estéticamente que deben estar rasuraditas, lisas. Y eso es antinatural, porque los hombres y las mujeres tenemos vellos.
en todo nuestro cuerpo y tienen una función. Por ejemplo, los vellos que las mujeres tienen en sus genitales tienen una función, digamos, en términos biológicos, ¿sí? De protección por toda la exposición que pueden tener los genitales de las mujeres, ¿sí? Pero estéticamente la cultura llegó a moldear eso y exige que las mujeres estén así lisas, que se depilen, etcétera, etcétera. Y en los hombres también eso ha cambiado. Sí, muchos hombres hoy en día se depilan, se hacen las cejas, hacen tratamientos faciales. Digamos, hay un cuidado estético mucho más importante. Si antes era muy deseable que un hombre fuera así fuerte y esa imagen del hombre así fortachón, hoy ha cambiado y de hecho se buscan hombres que tengan unas facciones mucho más, menos agresivas o menos toscas, que sean mucho, digamos, más parecidos a una estética más delicada, ¿sí? Por nombrarlo de alguna manera. ¿Por qué nombro todas estas cosas? Porque quiero marcar la diferencia en que el género es un asunto que cambia en el tiempo. Que el género, y vamos a ir haciendo las definiciones, con eso de que no es la masculinidad, es que la masculinidad no es un asunto estático, no es una idea estática, no es una noción fija, no es una esencia, ¿sí? Y no es una condición biológica. Entonces, miren, ahí como para ir desenredando, esto nos permite decir que la masculinidad, al no ser un asunto estático, esto que está en la nube ha ido cambiando, como las nubes literalmente, las nubes se van moviendo. Así va cambiando el género. Lo que antes era muy deseable para la masculinidad, hoy no lo es tanto. Antes, unos 20, 30, 50, 100 años atrás, las mujeres solo hace 100 años empezaron a votar, a ejercer ciertos derechos civiles. Las mujeres antes no tenían un espacio para desarrollar sus habilidades, sus capacidades, como lo pueden tener ahora. Y ahí también significa que esta nube ha cambiado profundamente la definición de lo que deben ser la feminidad. Y ahí hay un elemento muy importante, como para ir cerrando esta idea de la nube. Uno es que esa nube cambia y que en la socialización primaria las personas recibimos mucha información, mucha, mucha. Nos dicen cómo debemos ser hombres, cómo debemos ser mujeres y nos lo meten acá tan fuerte que creemos que naturalmente tenemos que ser de una forma. Por eso, hoy en día, a diferencia de mucho tiempo atrás, consideramos que hoy ser un hombre machista no es el deseo de ser un hombre. Y ustedes lo dijeron en la primera respuesta del Mentimeter. Porque si mal no recuerdo, bueno, aquí voy a mirar para no tener que recordarme, decían, los hombres no son hegemónicos, no son machistas, son sin violencias, no son autoritaristas, no deberían ser dominantes, etcétera, etcétera. Esto hace referencia a un deseo de que la masculinidad no sea eso, porque antes, hace unos 100 años, o menos, 50, 70, 30, ser un hombre que ejercía violencia incluso daba estatus social, porque un hombre que, digamos, podía legítimamente ejercer violencia contra su esposa, los hijos o las hijas, era un hombre que llevaba las riendas de la familia. Y si ustedes lo notan, en algunos contextos, yo he tenido la oportunidad de ir a muchas zonas rurales del país y todavía opera. Todo el mundo en la comunidad, en el recinto, conoce que se está operando violencia, dónde y quién violenta a quién, pero subsiste este imaginario. Mate o pegue, marido es, o en los problemas de la familia nadie se mete. Y eso opera. Les digo que pareciera como del siglo pasado, pero opera y está vigente en muchos lugares. Y ahí tenemos una gran diferencia, que la masculinidad ha cambiado. Hoy en día no es legítimo reconocerse como violento. Entonces, esas son cosas que se van moviendo. Lo voy a dejar ahí, ya lo voy a retomar. Hay una idea fundamental y es que en esta cultura que es digamos, patriarcal o binaria, entonces solo se ha entendido que existe lo femenino y lo masculino. Y ahí tenemos que hacer una claridad. Y es que ustedes lo que hicieron al inicio con este ejercicio de definir la masculinidad en la escuela, sí notaron que efectivamente era casi imposible hablar de la masculinidad sin hablar de la feminidad. Casi todas las personas que intervinieron dijeron, claro, es que los hombres son así y las niñas son asá. Los niños juegan a esto y las niñas a esto. Y es que el género tiene esa característica. Y es que se construye en contraposición. ¿Sí? Se construye casi que en la negación de lo otro. Y en este caso del otro género.
Entonces, como niño, en esa diferencia que nos empezó a contar Paola, se empieza a dar esta históricamente lo han llamado así, la huida de lo masculino. ¿Sí? La huida de la masculinidad es como la huida de lo femenino y es como si nos tuviéramos que limpiar de toda la feminidad, porque asociamos la feminidad como algo inferior. Y a partir de esas ideas de que hay un género superior y hay un género inferior, es donde tenemos los problemas de asimetrías en el poder. Es donde empieza a hacerse un uso, un ejercicio del poder que empieza a ser muy complejo. ¿Por qué? Porque efectivamente, y voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes escucharon alguna vez en su vida un juego del último que llegue? Hay un grupo de niños. El último que llegue es, ¿qué dicen? Marica. El último que llegue es marica, o gallina, o un huevo podrido, y así. Hay múltiples formas, o maricón, o marica, niñita, etc. ¿Y eso qué significa? Lo voy a dramatizar un poquito también para pararnos, y está en el grupo de pares, ¿sí? Que es uno, y miren, acá hago un paréntesis nuevamente. El grupo de pares son los niños iguales, y ese es otro agente socializador de los más decisivos en la vida de los niños y las niñas también. Pero en este caso la masculinidad es un agente decisivo. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo me valido. Y ya lo decía muy bien la mamá de Alejandro, no me acuerdo el nombre, pero cuando él decía que tenía que hacer ciertas cosas para poder, digamos, buscar cierta aceptación entre su grupo, eso es lo que pasa de ahí el resto de la vida de los hombres. Tenemos que probar la masculinidad. ¿Por qué? Porque tenemos que despejar de nosotros cualquier duda que nos acerque a la feminidad o a las mujeres. Entonces, ese juego del último que llegue es una niña, o es un marica, o es una gallina, tiene este sentido. Alguien dice, el último que llegue, y todos los niños salen corriendo como si sus vidas dependieran de eso. ¿Por qué? Por no ser marica. Porque es que nadie quiere ser reconocido, nadie, hombre, quiere ser reconocido con la feminidad. Ningún hombre quiere ser asociado a la feminidad, ningún hombre quiere ser asociado a ser mujer, ningún hombre quiere ser asociado a lo afeminado. ¿Y eso qué implica? Eso tiene unas graves consecuencias en la vida de los hombres y en las relaciones sociales en general. ¿Por qué? Porque ahí, en esa frasecita, en ese jueguito, aprendemos dos cosas que son perversas en la vida y que además se pueden llegar a configurar en delitos. Así de profundo puedes llegar a ser esto. ¿Por qué? Porque cuando decimos el último que llegue es marica o una niña, estamos operando un término que se llama la misoginia. Y si algo, todo, no sé, pregunto, ¿conocemos qué significa ese término? Repudio a la mujer. La misoginia es el odio a la mujer y no es el odio, ay, como que yo odio a esta mujer en particular. También se puede dar, pero es el odio como a esa representación o la repulsión, pero también es considerarla, ¿sí? Porque entonces podemos equivocarnos con esa palabra odio, es considerar que las mujeres son menos importantes, menos inteligentes, que no son sujetas de derecho, eso, que son brutas, etcétera, etcétera, como todos esos imaginarios, todas esas formas de nombrar a las mujeres. Entonces, ahí opera uno, la misoginia, y por otro lado, la homofobia, ¿sí? Entonces, miren, en un solo juego se aplican dos de los dispositivos de control más complicados para el ejercicio de la violencia futura y de ese momento. Porque en sí esas formas son formas violentas en términos simbólicos. Y además, por esa vía del juego y de la diferenciación de roles, también aprendemos otras formas que más adelante se convierten en formas de discriminación. ¿Por qué? Porque entonces no solo de discriminación, sino también de prohibición, porque ahí va el asunto. Esto va de las prohibiciones para hombres y mujeres. Entonces, la pregunta es, ¿qué le permitimos a los niños y qué le permitimos a las niñas y qué le prohibimos a los niños y a las niñas? Entonces, por ejemplo, a los niños y a las niñas, en este caso, como lo decían varias personas, es que, mijito, no llore, sea fuertito. Usted es fuerte, usted es niño, los niños no lloran, ¿sí?
Entonces ya le estamos prohibiendo a ese niño que explore una dimensión de su humanidad, que son las emociones. Le estamos diciendo que esa emoción y que ese acto de llorar no es aceptado para él, que no es lo deseable. ¿Y de dónde viene esa idea? Pues esa idea simplemente viene de la nube, que bajamos esa parte de ese archivo y nos metimos acá. Los hombres tienen que ser fuertes, los hombres no tienen que ser débiles. Y si ustedes lo notan, en la nube que hicimos, la debilidad apareció muchas veces. Se los voy a poner otra vez ahí para que lo veamos. La debilidad apareció varias veces en nuestra nube de palabras. ¿Y eso qué significa? Es que ese tipo de imaginarios los tenemos acá, porque es que eso no sucede solo en el aire, eso sucede a partir de las personas que hacemos la cultura, ¿sí? Entonces, esa idea de que los hombres tienen que negarse y prohibirse ciertas emociones, también los impulsa a otro tipo de emociones. ¿Cuál es otro tipo de emociones? Listo, usted no puede llorar, pero sí le permitimos que sea agresivo. Entonces, como vimos que la respuesta habitual es que si entonces ahora el inspector le dice algo a un joven, el joven le reta, venga, peleémonos, venga, démonos, venga, tan a los puños. O resuelven entre ellos, los juegos entre varones son muy agresivos y eso lo hemos legitimado porque hemos enviado un mensaje en otros momentos, probablemente cuando va a llorar le decimos que usted es fuerte. Y nosotros hemos interpretado esa fuerza en el despliegue de la violencia. Entonces nosotros nos saludamos así, de palmadotas, o nos estamos dando golpes todo el tiempo, ¿qué más, pana? Pu, pu, pu. Y ese tipo de prácticas, si ustedes lo quieren ver de alguna manera, nos van entrenando ¿para qué? Uno, para inhibir nuestras emociones, para negar nuestras emociones, porque nos metieron en la cabeza históricamente que los hombres teníamos que negar eso. Y además nos estimularon a que exploráramos nuestras emociones desde la alegría, desde la efusividad, incluso desde la calma, pero no desde la emoción, no desde la sensibilidad, no desde la tristeza, porque incluso eso nos tragamos. Y miren, eso que nos prohibieron ahí, solo se los voy a conectar con algo que pasa ahora en el país. En el país tenemos unas cifras muy, muy preocupantes. ¿Cuáles son? Solo para mirar lo que puede desencadenar ese tipo de prácticas de socialización. ¿Saben ustedes cuáles son los principales cáncer que afectan la vida de los hombres en el país, en Ecuador? O sea, ¿por qué tipo de cáncer están muriendo los hombres en el país? No sé si es cáncer al hígado. Próstata. ¿Alguien más? Gástricos. Al estómago, eso digo. Miren, voy a conectar solo con ese. La segunda causa de muerte por cáncer en hombres en Ecuador es el cáncer de estómago. ¿Y eso qué tiene que ver con la masculinidad? O sea, si el estómago está comiendo mal, tiene un estilo pero entonces ahí vamos a conectar cosas. El cáncer de estómago tiene múltiples razones, pero algunas de ellas desde este análisis de género nos permite entender que, uno, como a los hombres no les permitieron o no les estimularon el desarrollo de la palabra para tramitar sus emociones, nosotros tendemos a tragarnos las emociones, a no nombrar las emociones, a no compartir las emociones, y en este caso las angustias, la tristeza, el estrés, la incertidumbre, y esas cosas conjugadas con la precariedad de la vida, con la falta de empleo, con la pandemia, con todas las cosas de la vida cotidiana, con todo ese mundo de cosas que se les montó a los hombres como responsabilidades también, pues se convierten en gastritis, la gastritis en úlceras. Como no nos tratamos porque los hombres somos autosuficientes, invulnerables, porque así nos dijeron que teníamos que ser, es que usted tiene que ser fuerte. Entonces los hombres van al médico cuando ya es la última condición, cuando no tengo otras escapatoria casi que ir allá, es que me toca ir, no lo hacemos de manera preventiva, etcétera, etcétera.
Entonces, como yo me aguanto todo eso, como no tengo espacios o con quién hablarlo, porque si se lo cuento a otro amigo, pues este es como medio maricón o le quedó grande la responsabilidad, no es un hombre de verdad, no es capaz de sostener a la familia, bla, 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 pues me lo guardo porque es que tengo que demostrar que soy viril, que puedo cumplir con las expectativas sociales frente a mí y efectivamente ahí ¿qué pasa? Pues empiezo a mutar esa gastritis en una úlcera y esas úlceras se convierten en cáncer también. Entonces tenemos una ruta ahí que es muy clara sobre muchos elementos y eso lo podremos complejizar. Uno, por ejemplo, y ya te voy a dar la palabra Miriam, que tiene la manito levantada, o Betty, no sé, ya, y termino con esta idea de les doy la palabra. Por ejemplo, los hombres tenemos unos estilos de vida en términos del cuidado, del autocuidado, que son terribles, porque tenemos unos malos en general, no todos los hombres, porque concuerdo con la compañera Marianita, creo que nos ha enfatizado, y aquí es fundamental hacerlo, no podemos hacer generalizaciones ni generizaciones. Es decir, no todas las hombres son iguales, ni todas las mujeres son iguales, ni el género es igual, ni se experimenta igual por todas las personas. Pero ya podremos llegar a eso. Para terminar esta idea de dar la palabra, los hombres, por ejemplo, tenemos menos hábitos saludables y tenemos unos estilos de vida mucho más complejos, como cuáles tenemos alto consumo de alcohol o sustancias psicoactivas. Tenemos muy malos hábitos alimentarios en general y eso está asociado, por ejemplo, a las otras enfermedades que nos causan muchas muertes en el país, como por ejemplo los accidentes cerebrocardiovasculares, el tema de la tensión, etcétera, etcétera. Y por otra parte, también están las otras, que es, por ejemplo, una de las principales causas de muerte del país son los accidentes de tránsito. Y el principal actor de eso son los hombres. Y una de las características de eso está asociado con que los hombres manejamos, porque somos muy hábiles, somos muy expertos en eso, entonces manejamos a la defensiva y manejamos de una manera poco cuidadosa de nuestra vida y de la vida del entorno. Entonces asumimos prácticas de riesgo que nos llevan a tener este inmenso número de muertes anualmente. Entonces, miren, elementos tan simples que introducimos desde la socialización primaria, desde la casa, desde la escuela, con esa restricción de sea fuerte, no llore, tiene unos efectos en la vida que van siendo muy complejos. Y como autorizamos a que la violencia sea la forma de tramitar o gestionar algunos conflictos, algunas relaciones desde los hombres hacia el mundo, pues efectivamente no es fortuito que en el proceso de crecimiento, pues los hombres vayan reafirmando esas exigencias, esos mandatos, así se llaman mandatos de género, y efectivamente terminen ejerciendo la violencia como una forma que entienden es legítima para defender su masculinidad. Porque cuando se pone en duda la masculinidad de un hombre, pues hay que defenderla. Siempre hay que despejar que un hombre no es homosexual, que es muy viril, que es muy potente. Por eso existen muchos ritos de paso, ya para no extenderme, muchos ritos de paso con ese que todavía es vigente lamentablemente, de que los hombres hay que iniciarlos la vida, si ya no lo han hecho, iniciar la vida sexual llevándolos a un prostíbulo, a un chongo, que pasa lamentablemente mucho y es muy legítimo, todavía se van a hacer las fiestas de despedida, los matrimonios pues de solteros a los chongos y se van para Ibarra, se van para un montón de lugares donde se perpetúan este tipo de ritos de tránsito de la masculinidad y que sin duda alguna nos van a llevar a otro tipo de ejercicios más complejos, que es la violencia de género, que ustedes ya han trabajado, pero que en este caso nuestro tiene una connotación muy importante, y es que el machismo, como esa idea de la superioridad masculina, de la que ya hablé un poquito antes, se concreta en los actos cotidianos. Entonces los hombres, como nos educaron para ejercer el poder, nos educaron para ejercer el control, para ser exitosos, para ser líderes, para ser quienes llevamos la jefatura de las familias, para ser quienes conquistamos, para ser quienes estamos, digamos, liderando los procesos, pues efectivamente entendemos que las mujeres son inferiores. Y en ese caso las mujeres no son sujetos, son objetos. Entonces yo como el sujeto superior de la relación, pues utilizo el objeto
Por eso no es fortuito que en la publicidad se consuma a las mujeres de manera excesiva y a los hombres se nos venda absolutamente todo, desnudando a las mujeres porque es un objeto de consumo, simbólicamente y materialmente. Entonces, por eso las violencias también se articulan a partir de ahí. Si yo soy un hombre y yo puedo utilizar un objeto, pues simplemente lo utilizo, porque es legítimo. Porque entre sujetos, y en este caso entre los hombres, ya las cosas son diferentes. ¿Sí? Entre los hombres vamos a la disputa, entonces estamos en competencia, y ahí sí es al que más pueda. Lo diferente es con las mujeres, en este caso, que hemos considerado en esta cultura patriarcal inferiores, y ahí las utilizamos. Y ahí esa forma de entender a las mujeres, lo que ha devenido es en las formas de violencia contra las mujeres, que les cuento que lamentablemente a la semana anterior teníamos 101 casos de femicidio en el país, donde la principal razón es, bueno, es que si esa mujer no es mía, no es de otro. ¿Sí? Que es uno de los principales móviles de los femicidios, donde creemos que hay una propiedad de las mujeres desde nuestra experiencia. Entonces, lo voy a dejar ahí. Miriam y Betty, no sé si Betty tiene la palabra, pero Miriam tenía la mano levantada. Miriam Varela. Sí, gracias. Con todo lo que tú nos has ido conversando, sí, justamente a mí se me venían, bueno, primero en este tema de cómo se van cristalizando nuestras emociones en el cuerpo y van causando las enfermedades. Y claro, desde otras formas de ver la salud, cada órgano está asociado justamente a una emoción que de estar en equilibrio funciona bien, pero justamente cuando hay esto de reprimirse, y yo también, claro, le había asociado el cáncer del hígado, porque justamente el hígado tiene que ver con comerse todas las iras, y a veces uno dice, pero si ni toma una copa y tiene cirrosis, pero es justamente por no comprender esta dimensión de la emoción en nuestra salud. Y justamente más bien para, como que es también otra reacción misma del cuerpo, buscar ser violento, porque hay una energía que tiene que liberarse. Entonces, de pronto incluso ahí se puede entender por qué los hombres también necesitan estos deportes de alto impacto. Porque, claro, si tienen tanto cólera, tanta preocupación reprimida, de alguna manera hay que desfogarla. Y claro, a veces, claro, eso raya no en un deporte, en una práctica de deporte de alto impacto, sino en prácticas violentas. Ahí, una preguntita. ¿Por qué las mujeres no necesitarían ese tipo de prácticas para... No, yo no he dicho que las mujeres no lo necesiten. No, yo sé que no lo he dicho. Te preguntaría porque es que abres un lugar de conversación muy, muy interesante. ¿Por qué las mujeres socialmente no tienen esa necesidad de hacer ese tipo? Porque tienen el círculo de amigas con las que lloran, hablan y claro, o sea, para la mujer es como que hablar es lo natural, que hablamos hasta por los codos. Entonces, claro, algo nos pasa y nuestras amigas están ahí para desahogarnos y consolarnos. Igual nuestra mamá, y ahí era la otra parte a la que quería ir, ¿no? Justamente esta forma de ser del padre, sí, entonces reservado, sin sus emociones, o sea, que les pasa luego factura, ¿no? De tal manera que, claro, se puede ver, el padre fue como el proveedor, el fuerte, el que no lloraba, pero llega a una vejez en la que se vuelve tan sensible que dice, ¿qué le pasó? Entonces, como que, claro, haber pasado tantos años manteniendo ese rol y ese modelo de fuerte, ya con los años eso pesa, ¿no? Y ahí se vuelven como que más emocionales, más sentimentales. Y la otra factura que pasa, claro, la familia se hizo más a la mamá, porque era la conversona, la que escuchaba todo. Y luego cuando de pronto el papá quiere acercarse y darte un abrazo, ¿qué le pasó? O sea, cuidado. Y como que ya es un acto reflejo. Y yo digo, yo no me había dado cuenta. Alguna vez un profesor, de igual manera, nos hizo caer en cuenta que creen que a nosotros no nos pasa factura. Porque sí debe de ser muy triste esa soledad en familia. Entonces, es justamente por esto de, claro, ese pequeño juego que parece tan inofensivo. Y desde ahí yo creo que es como una invitación. Cada una de las cosas, de las prácticas que llevamos en la escuela deberíamos de reflexionarlas. No reproducirlas, sino reflexionarlas y hacer ese análisis de qué mensaje oculto está detrás de un jueguito sencillo.
Miriam, muchas gracias. Yo creo que has hecho una gran síntesis como de algunos elementos de la reflexión y es cómo efectivamente en este sistema no hay nada que está desprovisto de intención o que pueda tener un efecto. Y cuando tenemos estos lentes de género, esta perspectiva, este enfoque de mirada crítica frente al asunto, podemos ir revisando cómo se van tejiendo estos elementos, ¿sí? Porque es que no es el solo acto de decir, bueno, rosa y celeste, no es simplemente eso, es todo lo que implica, ¿sí? Es todo lo que implica construir, por ejemplo, hombres de verdad o mujeres de verdad o la buena niña o el buen niño. O sea, ¿de qué contenido llenamos eso? Y ahí, por ejemplo, hay algo muy importante. ¿Sí? Y es cómo podemos hacer conciencia de que hay unos mensajes de género que tienen unas implicaciones. Solo con el ejemplo que tú ponías, los hombres, ¿por qué necesitamos desfogar este tipo de cosas? Porque claro, es que a nosotros no nos habilitaron y nos prohibieron la expresión de esas emociones. ¿Por qué las mujeres no tienen esa necesidad social de hacerlo? Porque a las mujeres, en cambio, se les consideró que eran sensibles por naturaleza y se les puso en ese lugar, que si podían hablar, si podían llorar y que por ahí tramitaban sus cosas. La pregunta es que todas las mujeres son sensibles por naturaleza, todas las mujeres son habladoras o todas las mujeres lloran y todas, o sea, todos los seres humanos lloramos, todos los seres humanos somos sensibles, como nos lo decía Diana, es que si uno se cae le duele y llora. Y el tema es que esencializamos también a las mujeres. Sí, uno podría decir que hay una ventaja ahí, claro, es una gran ventaja que lo puedan decir, pero esa gran ventaja también tiene una trampa para las mujeres, y es que las esencializaron y las dejaron en un segundo plano del acceso a los derechos, del acceso a los recursos, de las carreras que eran femeninas y masculinas. Entre más femenina era una profesión, menos prestigio tenía, entre más masculina, más prestigio tenía. Y ahí hay una trampa, pero también hay trampas para los hombres, ¿sí? Los hombres tenemos muchos privilegios en este sistema, que está fundado básicamente en el privilegio masculino, porque cuando estamos en la cima de la pirámide tenemos el privilegio masculino, pero ese privilegio tiene letra chiquita. Para mí la masculinidad hegemónica o la machista es un contrato que ofrece muchos privilegios, beneficios sociales, de prestigio, etcétera, pero lo que no hacemos la inmensa mayoría de los hombres es mirar la letra chiquita. ¿Cuáles son los costos? Los costos es esta distancia afectiva y emocional en el vínculo con la familia, ¿sí? Porque efectivamente, y les hago la pregunta, o sea, ¿quién quiere estar con un sujeto que solo está en la casa para controlar, mandar, ordenar, castigar? Se convierte en la figura indeseable porque ese ha sido el rol que nos pareciera que nos encargó la cultura. Entonces hay un mandato que nosotros tenemos. Bueno, hay una teoría que dice que la masculinidad es un dispositivo de poder que está para disciplinar a la familia. Entonces, desde ahí, ese rol de que, sí, cuando llegue su papá lo voy a decir. Y claro, ahí ya le metimos el miedo más profundo a los niños y a las niñas porque el papá representa el que puede pegar, el que reprime, etcétera. Es decir, hay una construcción histórica muy fuerte asociada a la masculinidad a la violencia, que ahí es donde tenemos, bueno, tenemos otro espacio para trabajar el lunes y vamos a llegar un poco más al tema de la violencia, pero ¿cómo hacemos para desanclar esas imágenes? Porque realmente todos esos procesos son de deshumanización. El machismo para mí es un proceso de deshumanización. ¿Por qué? Porque cuando a los hombres se les niega la posibilidad de que experimenten todo su potencial humano, es decir, sus emociones, el vínculo, ser frágiles, pues se nos está deshumanizando. ¿Sí? Y eso tiene unas consecuencias muy fuertes. Como nos enseñaron a ser recios, autosuficientes, no decir que necesitamos a otras personas, pues también nos entrenaron para ejercer la violencia. Porque cuando uno se vuelve recio, cuando necesita ejercer la violencia, pues simplemente la ejerce. Punto. Y ahí es donde tenemos unas cifras tan escandalosas sobre violencia en el país. Como ustedes ya deben haber escuchado, 7 de cada 10 mujeres sufre o ha sufrido violencia a lo largo de sus vidas. Y eso significa que 7 o 6 de cada hombres violenta a una mujer a lo largo de sus vidas. ¿Sí? Y eso significa que tenemos un ejercicio de nuestra masculinidad asociado a unos estereotipos que realmente son muy dañinos tanto para las mujeres como para los hombres. Y eso que no hemos hablado de un tema que es disruptivo y es de las diversidades LGBTIQ+, ¿sí? Porque si las mujeres tienen un lugar secundario en esta lógica del machismo, pues las personas LGBTIQ+,
pues están por debajo de las mujeres, porque entonces empiezan, hay como si tuviéramos un ranking de las violencias, discriminaciones y de la dominación. Entonces ahí vamos teniendo a estos otros grupos. No voy a hablar más en este momento, les voy a presentar un videito antes de que nos vayamos, que tiene que ver con este ejercicio. No sé si ustedes conocieron esta campaña, me confirman además si escuchan. Es una campaña ecuatoriana que tuve la oportunidad pues ahí de presentar en su lanzamiento hace ya unos casi 3 años y espero que nos permita asociar un poco esta conversación también. Me confirman por favor con un dedito si se escucha. A ver, mi hijo, solo los maricones no juegan fútbol. Pero papi, ya deja de llorar, aprende a ser macho. Los hombres no lloran. Ay, ya va para no. No, esto no está bien. Dame acá. Toma. Y tú toma esto, dame acá. Ahora. Vamos, mijo. Vamos, Kevin, recoge tu plata. Ayuda a retirar. Vamos. Papi, cuando sea grande voy a ser un hombre, pero nunca seré un macho. Bueno. Permítame, no puedo, permítame, no puedo resistirme de pensar qué buena frase, qué buena pregunta. ¿Eres hombre o eres macho? Porque lamentablemente la confundimos tanto la palabra macho con hombre que me ha dejado impactada realmente el video. Qué bien, qué buena reflexión de ese niño. Disculpe que intervine así, pero soy Miriam Reina, pero qué buena frase realmente. Eso es lo que deberíamos inculcar. ¿Qué eres? ¿Hombre o macho? O persona o macho, diría yo, porque sí, qué buena reflexión del niño que se presenta en el video. Gracias. Gracias, Miriam, a ti. Bueno, compañeras y compañeros, ya tenemos 3 minutitos. O sea, me gustaría invitar a alguna persona que quisiera hacer como unos comentarios de cierre, asociando lo que hemos conversado, lo que ustedes han aportado, lo que también les he compartido, y también este video como para que nos llevemos algunas reflexiones ya para irnos en este día. Abro la palabra, entonces. Diana también, pues, compartirnos. Por favor. Bueno, a ver, muchas gracias, Leonardo. La verdad que a mí, en general, me parece súper interesante estas construcciones de la masculinidad y la feminidad, porque para mí, personalmente, tuve una infancia un poco extraña, porque mi papá no tuvo mamá, o sea, murió cuando él era muy pequeño, entonces él no tenía esas construcciones de género para la niñez. Y siempre quería tener hijos varones, entonces nos enseñó a practicar karate
y también nos enseñó a no llorar si nos caíamos, era como que no llores, pórtate fuerte. Y entonces luego cuando ya llegué a la escuela, bueno, estuve en una escuela de mujeres y después estuve en el colegio, estuve en un colegio de varones y habían, o sea, la mayoría eran varones y recién se estaba haciendo mixto y en el colegio de varones era como que la inteligencia era lo que primaba y había una lista de las mujeres más bonitas, que eran como las más deseadas. Entonces, más bien yo intenté ocultar mi feminidad, se podría decir, o mi belleza, para que nadie me asocie con esa lista de las más deseadas, porque los chicos era como que decían, si el que consiga a la chica más deseada, entonces es el más macho, ¿no? Entonces, para mí siempre fue como esa forma de ocultarme mi feminidad y entonces a la larga tampoco no entendía bien qué es la feminidad porque también es como una construcción cultural. Por ejemplo, en Alemania no, las mujeres generalmente no usan aretes o no se maquillan. Entonces siempre me ha parecido durante estas clases súper interesante cuando algunos de los profesores dicen, ah, pero es que las chicas si andan con cabello corto, entonces ya es una señal de ser masculinas, o si no se pone aretes, entonces, ¿qué pasa? Y digo, o sea, más bien cada una de las personas deberíamos expresar nuestra masculinidad, o sea, expresarnos como personas, ¿no? O sea, a la larga, también yo digo, ni siquiera me he cuestionado, por ejemplo, esas expresiones desde la vestimenta, por ejemplo, yo como Diana Chico, no me he preguntado si realmente me he visto como quisiera vestirme o me he visto de acuerdo a la imposición, porque desde pequeña también era como ya te pones falda y, o sea, con los uniformes y creo que o sea, siempre me ha parecido extraño, o sea, nuevo en realidad que otras personas se visten de acuerdo a su propia expresión, por ejemplo, y creo que a mí me faltó también eso. Entonces sí, creo que es chévere que los chicos de hoy en día puedan cuestionarse esa pregunta, ¿cómo me quiero vestir, por ejemplo, y qué color me quiero poner? Ok. Gracias, Diana. Bueno, se nos agotó el tiempo. Me gustaría si, no sé si alguien quiere decir, bueno, ¿cómo les pareció la jornada? ¿Qué se llevan así muy rápidamente en una palabrita para no robarles tiempo de su agenda? No, yo me llevo dos palabras, creo. La una, reflexión, y la otra, eh, nueva masculinidad. Ok. Gracias, Miriam. Bueno, no sé si alguien, mientras alguien más se anima, les acabo de dejar acá en el chat del grupo, hacer un ratito de hecho, un libro, es una publicación de Casa Matilde, que es un refugio donde se atienden mujeres que son víctimas de violencia acá en Quito. Y ahí está un libro que hicimos el año pasado y que les puede servir como para trabajar el tema en la escuela y creo que básicamente para ustedes, creo que cada persona nos tendríamos que pensar el tema, que sacarlo y yo voy a retomar lo que decía Miriam, que es muy importante. Realmente es muy importante plantearnos el género. El género no es una cosa cualquiera, no es un asunto de las mujeres, no es un asunto de las mujeres que sufren violencia. El género es una construcción, es una realidad de todos los días, es el vínculo que tenemos en la vida diaria, cotidiana, y ser hombre y ser mujer es muy importante porque eso determina la experiencia, cómo nos ven. Sí, por ejemplo, ahorita Evelyn decía, Evelyn, no me acuerdo ya, claro, Cecilia tiene unas facciones más delicadas, pero por ejemplo, así como podemos leer eso, también podemos leer otras cosas, como que las mujeres son inferiores o las mujeres o los hombres son más fuertes, rudos, peligrosos, etcétera, etcétera. Es muy importante ver cómo nosotros, cada una de las personas, hombres, mujeres, ayuda a construir la nube. Y esa es la reflexión con la que quiero irme. La nube no se construye sola. La nube la cambiamos todas y todos, hombres o mujeres, porque los hombres
podemos encarnar la masculinidad, pero también hay otras personas que son las personas transgénero que también encarnan la masculinidad, pero las mujeres que se sienten femeninas o mujeres o reconocen como tal, no significa que no construyan la masculinidad, porque siempre tenemos una idea de masculinidad. ¿Cómo queremos que sean los hombres? ¿Con qué tipo de hombre nos queremos vincular? ¿Qué tipo de masculinidad le enseño yo a mis hijos, a mis compañeros, a mis familiares? ¿Qué tipo de masculinidad le proyecto yo a los niños en la escuela? Son las preguntas que nos tendríamos que hacer y eso, así, de a poquito, va haciendo que esa nube, que es el género, se convierta en algo que transforme o en algo que replique las desigualdades, las violencias y que nos siga asociando la idea de los hombres con el machismo y los hombres y la violencia. Y creo que esa es una de las reflexiones más importantes que yo quisiera como dejar acá para ustedes. Y bueno, les agradezco bastante por el tiempo, por la participación, por haberme permitido entrar pues también a sus casas, ahí así sea de manera virtual y también pues les invité acá a la mía y espero que nos podamos ver el lunes, que vamos a hacer otros ejercicios bien interesantes. Entonces, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, don Lin. Gracias.